Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta nueva edición de los diálogos de Cine para Incorregibles. Y nada, hoy estamos aquí, como dice aquel, de Show Must Go On, o sea que tenemos que seguir para adelante. Tenemos a Juan Antonio en la cama con COVID malito, con 39 grados. Yo hoy me enteré esta tarde del fallecimiento de un amigo y la verdad es que me queda un poquillo hecho polvo, pero oye, un abrazo grande y desearle a la familia, me van a permitir los compañeros, desearle a la familia de Juan Carlos Rojas todo lo mejor y mucho ánimo y mucha fuerza y para adelante. Y nada, y a Juan Carlos que buen viaje y que algún día pues a lo mejor nos volvemos a ver. Entonces nada, comenzamos con este diálogo después de este pequeño inicio sentimental por mi parte, que no había dicho nada aquí a Gonzalo ni a Eduardo, pero bueno. Bueno, les había comentado algo, pero no les había dicho que iba a empezar así. Aquí estamos otra vez con nuestros diálogos de cine y hoy con Límite 48 horas, gran película de Walter Hill, por lo menos a mí me encanta. Y bueno, y que cumple 40 Mm, años en este año 82, como dijimos, que es un año en el que se cumple el 40 aniversario de un montón de películas que tenemos en nuestros corazones, en nuestros recuerdos y de la que nos va a hablar don Eduardo Serradilla, que se lo ha preparado y lo tiene ahí, que nos va a contar muchas cosas de la película y yo le voy a interrumpir y le voy a preguntar cosas también y también diré alguna cosita que a mí qué se me bueno. ocurra. Nada, Se supone, agradecimientos se como supone. siempre, pues como le damos a Santa Cruz Comic, que es a través de su Facebook, que nos acoge para este streaming y posteriormente pues para que puedan ver en la grabación de la charla. También a la Fundación Cinemas Comic, sin cuyo apoyo esto no sería posible, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la Librería del Maldito, que tenemos ahí a don Gonzalo a los mandos de la nave, y bueno, y a don Eduardo Serradilla, alma mater y cabecilla de toda esta movida. Buenas tardes o buenas noches para ti ya, porque estás ahí Sí, en el Miguel, futuro, 2 horas en el futuro. Don Eduardo Serradilla, ¿cómo estás? buenas noches. Muy bien. Primero que esto es un espacio, esto es un espacio abierto y además somos personas y como personas que somos tenemos digamos que el pasado. Y yo me quedo con una frase íntima, amiga de mi madre, que de hecho es su familia más que su familia real, que dice que lo malo de cumplir años es solo, Mm, porque la gente que está alrededor tuyo va faltando. Entonces, eso es así y cuanto antes lo aceptes, mucho mejor. Dicho, dicho todo esto, a ver, yo también coincido que yo volví a ver hoy, después de bastante tiempo, límite, bueno, se llama 48 horas, pero en castellano le pusieron límite 48 horas, sí, es que es de verdad. esas películas más, se llama 48 horas que tienen los protagonistas para encontrar al malo maloso. Bueno, en este caso son dos, pero sobre todo hay uno que es malo maloso. Y yo esta película, cuando se estrenó, yo estaba en Madrid pasando una temporada y la vi en un cine, en un céntrico cine en Madrid. Y además es una película que va de menos a más, que empieza un tanto perfecto, un tanto dubitativa. Hoy me perdonarán, pero solamente hay 3 imágenes porque, a ver, yo oficialmente empecé mi singladura dentro del mundo lo de la crítica, vamos a dejarlo, lo que es distribución cinematográfica en el año 85, pero realmente con cierto conocimiento de causa en el año 86. Esta película ya tenía la empresa que la distribuía, digamos que era conocida dentro del mundo por ser muy particular, eran prácticamente imposible conseguir nada de su material que lo pidiera, salvo en determinadas tiendas. Yo lo digo porque vivía en Madrid, donde podías conseguir un fotocromo que en aquel momento el fotocromo en cuestión te costaba 1000 pesetas de la época, y estamos hablando del año 86-87, pero en condiciones normales era imposible encontrarlo. Y entonces lo que tengo son escaneos de uno de los pósters y después una imagen que sí en su momento, pero en realidad no tengo más imágenes de la película, como
sí tengo, pero porque me moví por los ambientes y en realidad lo conseguí por otro sitio, el caso de la película de la semana que viene. A ver, a mí personalmente Walter Hill me encanta, y me encanta desde que empecé a ver sus películas. La primera película consciente que era Walter Hill que vi fue The Warriors, película que desgraciadamente sigue estando más en boga de lo que la gente quisiera. Tiene Sí, algunas frases absolutamente gloriosas. Después vi Forajidos de Leyenda, que entre otras curiosidades tiene la historia de tres grupos de hermanos. En realidad los actores eran hermanos de verdad. Eran los hermanos Carradine, los hermanos Keach y los hermanos White. Los White, Puedes llamar por Randy y Dennis. teléfono al teléfono Película del que yo absolutamente llame fantástica. y decir que te den el número de cuenta para que se la puedas. No, ya está, se fue. Y después hizo una película que me estoy viendo, un prodigio de no solo de síntesis, sino de sintaxis cinematográfica, que es Driver. Una película de Ryan O'Neill, Bruce Dern y la actriz argelino-francesa Isabelle Adjani. Isabelle Adjani es de ascendencia argelina. A mí Driver me parece una película prodigiosa en cuanto a cómo está planteada, porque es eso, si entiendes un poco de la sintaxis cinematográfica, lo que es la puntuación, cómo se debe puntuar una película, cómo se deben unir los planos, y sobre todo es una película fantástica en cuanto a la utilización de no porque Ryan O'Neill no sea capaz de mantener un diálogo ni dos ni tres, es un actor perfectamente capaz de hacerlo, pero Ryan O'Neill habla lo menos posible en esa película. Realmente es una película en la que en realidad casi nadie habla, porque lo importante de la película son digamos que no los coches, pues los coches son secundarios, sino en realidad todo lo que rodea a la estructura narrativa de la película. Driver fue una película que el conductor, como lo pusieron en castellano, fue una película que pasó con bastante pena en comparación, no fue una película que funcionara, a pesar que lo tenía todo, incluso bueno, en inglés es The Driver, que además es del mismo año en el que se estrenó The Warrior. The Lone Rider, que fue del año 80, y después en el 82 48 horas reconoce la película. The Driver fue una película que a pesar de tenerlo todo, incluso un póster realmente impactante, no acabó de funcionar, más allá de porque Ryan O'Neill nunca ha sido un actor excesivamente taquillero, salvo Love Story y ¿Qué me pasa, doctor?, con Barbara Streisand, que son quizás las películas más conocidas de él. Y Bruce Dern es un actor que tiene un Oscar, de hecho, pero siempre ha caído bastante mal. Y Isabelle Adjani es una mujer que la llamaron para hacer esta película, pero digamos que el peso de la gráfica de Adjani es en Francia. En Francia es una de las grandes estrellas y lo sigue siendo a pesar del paso de los años. Y a partir de ahí hizo Southern Comfort y se metió en hacer Límite 48 horas. A ver, como yo soy el niño de bueno, yo no, ya sé que suena repetitivo dar los agradecimientos a la Fundación Finlandesa de Cine, pero es de esos es libros que verdad. siempre A mí se me olvida, pero no, porque a sé ver, que tú estás ahí. de Y me lo hecho, recuerda. fíjense, este es Eddie Murphy y este es Walter Hill. O sea, la Sí. portada del libro, que es un libro más que acabará, esta en mi biblioteca personal, que son entrevistas con escritores, con guionistas de los 80. Está Blake Edwards, Walter Hill, Lauren Kasdan, Paul Mazursky, mismo John Williams. La portada ya es una foto de descanso de rodaje, y este es Eddie Murphy en su primera película, y este es Walter Hill. Sí. O sea, esta es una foto del año 82. Que Digamos ahí que fue donde este libro es ahí Eddie muy Murphy curioso. le dieron esa oportunidad de un Debutó. protagonismo en una película, y a partir de ahí luego le vinieron otros grandes éxitos. Pero yo para empezar Sí, un a poco el ver, tema, él es.
¿no crees tú que Walter Hill, fíjate tú, o sea, yo todas las películas que has ido nombrando me gustan todas, incluso Calles de Fuego o otras posteriores de Walter No, Hill. no, esa A por mí, descontado, vamos a ver. a mí es un director que tiene una trayectoria bastante homogénea, ¿no? En cuanto a lo que siempre ofrece buenos productos, que son productos que Ujú. son películas que llegan a la gente, pero sin embargo no es de los directores más nombrados en Hollywood, ni es de los que tiene la vitrina llena de premios, ni nada de eso. O sea, a mí es una de las cosas que me parece más injustas de la industria del cine estadounidense, porque a mí o sea, a mí las películas de Walter Hill me encantan y creo que si no todas, el 90%. Mira, espérate, te respondo a eso con una frase más, está en el libro, en la entrevista de él, que está muy bien, está casi al final. A ver si la encuentro porque la leí hoy, la leí y me quedé con ella. Es una cosa que decía un director en cuanto a que el tema de trabajar en Hollywood, lo primero que tenías que hacer era poco más hacer que el proceso de creación en Hollywood era ir a los idiotas que te ibas encontrando por el camino. Ya. O sea, diga que Buena sí, frase. además lo dice un director bastante importante y viene a ser eso. ¿Cómo conseguimos sacar estas historias? Bueno, pues el tema es ir, eh, además, Gil es una persona que, vamos a ver, vamos a situarnos porque creo que eso es ciertamente importante. Las personas que formaron a Walter Hill en este mundo, primero que nada, Walter Hill empezó siendo y sigue siendo un grandísimo guionista. Ujú. De hecho, él se más como guionista que como director. Ok. Y él confiesa que a él lo que le gusta realmente es escribir. Así como hay otros directores de escribir no les mola lo más mínimo. A Ujú. él le gusta. De hecho, sus primeras historias son hoy ayudó al director, segundo ayudante director, como el caso de Thomas Crown Bullitt, y ya en el 70 empieza a ser guionista. Él trabajó en 1972 y 73, dos directores fundamentales en la historia del cine, que son John Huston y Sam Peckinpah. Sí, señor. Con Peckinpah fue el que le ayudó a hacer a rehacer el guión de La Huida, que es posiblemente una de las mejores, con, Buenísima. quizá una de las últimas, porque ya después, Pero aunque a mí vamos, me sigue, hablamos de la de Steve McQueen y Ali McGraw, ¿no? sí, la estima, y Alec McGraw, sí, sí, no el remake, que también él fue No, el productor de remake no la está mal, versión el de remake con no, Alec Baldwin y. Ay, esta Queen mujer, ¿cómo se y llama? Ginger, pero Sí, la primera es pero una la película primera a recomendable. mí me parece una maravilla, la de Bullet, la de la huida y tal con Steve McQueen. La de Steve McQueen. Y además porque, aunque la gente sigue criticando, bajo mi punto de vista, equivocadamente La Cruz de Hierro, que me parece una película absolutamente brillante, sobre todo porque Jess Corbett está increíble, Sí. es la última película pura en cuanto al tema del el héroe ya, digamos que crepuscular, que es buscar México y dejarlo todo atrás. O sea, y de hecho en este libro habla muy serio, de una forma muy seria, muy clara sobre lo que va a trabajar con Peckinpah y cuál de Samuel Peckinpah. Trata de contextualizar el porqué. Y después trabajó curioso porque hizo de Macintosh Man, que es una película de Paul Newman, menor en comparación con un John Huston que ya estaba también en horas. Después Huston hizo otras películas que los terminaron de situar. Estamos hablando del señor que hizo, entre otras muchas cosas, La Reina de África. O sea, uno de los grandes directores de él. Mm. Y lo aprendió muchísimo. O sea, de hecho, Walter Hill homenajeó
a Peckinpah en Extreme Prejudice. En castellano se llamó, ¿cómo se llama? Porque en inglés es Extreme Prejudice, pero castellano es, no me acuerdo, que también es con Nick Nolte, que no deja de ser como traición mortal o una cosa muy rara, que no deja de ser una versión muy sui generis de Walter Hill de Grupo Salvaje, con ametralladora incluida. Ya digamos que el bueno es un policía, que es Nick Nolte Ranger. En el caso ya lo hablamos la semana pasada, del Grupo Salvaje, los que te caen bien son unos sociópatas, empezando por Pike. Sí, es así de simple. O sea, en esta historia acaba siendo un grupo de mercenarios con un Ranger de Texas contra un capo de la droga. Pero bueno, en cierta manera es un homenaje a Sam Peckinpah. Y de hecho, en Límite 48 horas, en la secuencia final es Peckinpah. Parece que está rodada por Sam Peckinpah. O sea, las dos últimas secuencias, de hecho, son muy de Peckinpah. Aunque la gente piense lo contrario, porque al final, en vez de irse en el coche, se podrían haber ido los dos protagonistas a caballo. O sea, en ese aspecto no deja de ser una suerte de 48 horas, no deja de ser una suerte de western urbano contemporáneo. O sea, eso no lo puede negar. Y eso que y la huida es lo mismo. O sea, el hecho de que los protagonistas vayan en coche es secundario. Al final, sí, es verdad. O sea, aparte que, bueno, una de las grandes películas de Steve McQueen es Junior Bonner, que la hizo Sam Peckinpah. Sí, Es es otro verdad. de los grandes western crepusculares que hizo Sam Peckinpah. Y en el caso de Extreme Prejudice, es una película brillante. Tiene una secuencia absolutamente fantástica. Tiene una secuencia en la que está solo Nick Nolte, que le están atacando, y además la atacan por dos lados por los lados de un coche que está parapetado. Y cuando termina, además es una secuencia fantástica porque más está hecho al ritmo de los disparos. Y cuando dispara la última vez, la pistola se la martilla y te quedas mirando la pistola y es el clic el que termina la secuencia. Es absolutamente prodigioso y eso está totalmente calcado de lo que hacía Peckinpah. No solo porque es un Ranger que lleva una 911 que ya para ese momento era una pistola antidiluviana, era un arma totalmente pasada de moda. No era, que también curiosamente es la misma que lleva Nick Nolte cuando le roban el 44, el revólver, en el límite de 48 horas. Pero a mí me encanta esa secuencia por eso, porque ves que lo tratan de cercar por dos sitios del coche, consigue derribar a los dos y sobre todo en la última, la pistola se amartilla porque ya no tiene más balas, es una pistola solamente de 7 balas. Hoy cualquier arma lleva 16 balas, 14, Sí. 15, 16 balas, esa llevaba 7. O sea, una más que un revólver, una más que un revólver del antiguo oeste, pero el calibre era el mismo. Y eso es totalmente Peckinpah. Entonces, Walter Hill es un señor que para los dos es curioso porque para las dos películas él es el guionista. Pero vamos a ver, si tú estás sentado con Peckinpah que con John Huston, al final acabas aprendiendo. Sí, ¿no? Que era Pero lo ¿qué que pasa? Que comentábamos, que es un director que aprendió el oficio y además precisamente de los más grandes, ¿no? O sea, que llegó y tal, y sin sí, embargo eso, ¿no? Que luego no se le dio el reconocimiento, o tengo yo la sensación de que no tiene el reconocimiento como no sé. otros directores, pero sin embargo todas sus películas, todas, de una manera o de otra, no fueron esos, ¿cómo se llama? Esos grandes taquillazos o esos grandes estrenos Esta de sí, Hollywood, esta pero funcionó de siempre escándalo. cumplían, siempre hacían su Sí. taquilla, cumplían con sus objetivos y a Walter Hill creo que mientras estuvo en activo siguió haciendo películas y nadie le puso muchos problemas a las películas que quería hacer. Lo que pasa que, a ver, el comienzo de la entrevista, Hill es una persona que nunca ha conseguido muchas entrevistas, a mí me costó bastante encontrar esta. Ujú. De hecho, con todos los libros que hay en la biblioteca de la Filmoteca, no hay ningún libro específico. Yo por lo menos no lo he encontrado un libro específico hablando de la carrera de Walter Hill, que no Ya, digo que no lo haya, ellos no lo sí, tienen. sí. Y de todos los libros, este es el único que realmente tiene es una entrevista muy larga, son 30 páginas. No es una persona muy dada ni a las entrevistas. En cierta manera, eso también está copiado, digamos que está copiado de quien está copiado. Y en realidad es curioso porque siendo escritor,
A él lo que le gusta es estar haciendo lo que le gusta estar haciendo. O sea, él tiene una forma de contar historias. Piensa que, vamos a ver, él ha hecho muchas cosas que son políticamente muy incorrectas. A ver, The Warrior es una película políticamente incorrecta, muy real, aunque la gente piense lo Sí, contrario, pero muy políticamente incorrecta. sí, Eh, como Driver es se una dice, reflejaba las caras el Nueva York ese que luego ha salido en serie de los años 70 y principios de los 80 que te recomendaban que no viajaras a Nueva York, o no sea, ir, que, y, que no sobre fuera. todo que Era no el Nueva pasara. York de las bandas, Era el Nueva York de las bandas y el Nueva York de que toda la zona esta, ¿cómo se llama? Central de Nueva York, que va todo el mundo, donde están las grandes pantallas estas y el tal. Central Park, sí, 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 sí. No, Que no fue, que Central, no fue para allá. Central Park, No, no, y que no, y que no. O sea, la zona no, esta estaba llena de y cines la Quinta porno, Avenida, sí. de prostitución, Sí, de sí, sí. drogas, o sea, que era como que, y te decían, si vas a Nueva York no vayas a esta zona. O sea, pero ¿cómo no voy a No, ir no a esa vayas por zona si allí. es el centro de Nueva York? Y era hasta No que ya vayas. todo eso se recuperó y tal. Y hay algunas series que en estos últimos tiempos que reflejan ese Nueva York. Y es el Nueva York que refleja Walter Hill, el de las bandas callejeras Sí, en los barrios, las bandas. barrios empobrecidos y de aquella manera olvidados por el ayuntamiento y donde eran las bandas estas entre o sea, entre jóvenes y no tan jóvenes, porque de alguna manera también los Ujú. que mandaban les interesaba y eran las que dominaban los barrios de la ciudad. Sí, sí, sí. O sea, que en ese aspecto es muy políticamente incorrecta. Claro, The Driver es políticamente incorrecta porque el policía te cae rematadamente mal. O sea, el te cae policía peor es el eficaz, policía. Sí. pero sí. Hombre, es que el protagonista no te cae bien ni mal. El protagonista es un conductor absolutamente mecánico, o sea, es perfecto. Es Sí. la simbiosis entre el ser humano y el coche llevado al extremo. Ujú. Ella es una superviviente, ella es alguien que está, nunca sabes por dónde va, pero el enfrentamiento entre ellos y después, el tema es que, claro, es un poco que eso también está totalmente copiado de Peckinpah. Vale que el personaje protagonista de Cowboy, porque es como tú conoces al personaje de Ryan O'Neill, infringe la ley, pero es que a la gente que lleva en el coche, eso sí que infringe la ley. O sea, realmente los delincuentes son los otros. Él se limita a conducir. Mm. Que vaya dejando coches de policía o que vaya dejando lo que va dejando por el camino, eso es otra cuestión. Pero él se dedica a conducir y conduce mejor que nadie. Y de hecho, él tiene un código ético que hay gente a la que no lleva. O sea, digamos que él tiene un código ético que el policía no tiene. También es muy políticamente incorrecta. Mm. Y en el caso de Límite 48 horas, o 48 horas, como prefieras, que además es Sí, una la película. pena. A ver, yo es que de esta película no sabía cosas. Sabía, por ejemplo, que James Remar, muy curioso, porque es un actor que ha pasado de hacer de malo a hacer de. Siempre me encantó esa frase. Una serie que creo que desgraciadamente no ha visto mucha gente, que es Black Lightning. El de Black Lightning es un personaje Sí, sí, de ese tipo el rayo negro. Aquí se llegó a publicar. completamente. Sí, es el Rayo Novaro, Negro. Novaro, fíjate tú, Eh, yo recordaba ese lo personaje publicó. por los cómics de Novaro, lo que llegó a publicar Novaro aquí en España. Pero Posteriormente, no sé si sí, SC o Planeta o Norma han llegado a publicar algo cinco, del Rayo cinco, Negro. cinco, cinco o algo me parece. Sí publicó algo 5, Pero fíjate. sí, Y a creo mí que era un sí, personaje que visualmente me recordaba mucho a Luke Cage, pero claro, pero los poderes eran totalmente diferentes. totalmente distinto. De hecho, digamos que es incluso anterior a Luke Cage. Sí. Pero el tema es que James Remar, que hace de, de, de técnico en la sombra del personaje de Black Lightning, a mí me encantó esa frase cuando dice el personaje, dice, es una persona, dice, él tiene planes de contingencia para las planes de contingencia. Siempre, si yo la serie en castellano, pero se puede traducir de manera literal. Y ha Qué bueno. pasado de ser sociópata. En esta serie, a ver, leí una entrevista con él, es un actor tampoco se prodiga mucho, y se llegó a decir que él asistió al rodaje dado, no sé qué, y él decía que por supuesto que es mentira, que él lo que hizo para estar más errático, porque el personaje es un personaje muy errático, asistir muchos días al rodaje habiendo dormido muy poco, por lo que estaba muy cansado. Entonces, claro, tienes que activarte de alguna forma. Dice, los ojos de lobo que tenían ojos de sueño. Dice, yo terminaba y directamente me iba a dormir. O sea, dice, el
director me mandaba a la cama porque sabía que no podía aguantar más. Pero yo había cosas de esta película que no sabía. Por ejemplo, lo que yo no sabía, esta película la empezó a escribir 7 años antes de que se rodara. Y uno de los primeros drafts lo escribió Roger Spottiswoode, que es un director, creo que todavía, no sé si se murió, creo que todavía vive. Pero es curioso porque la idea original, fíjense, si han visto la película, lo poco que se parece el guión original. El guión original venía a ser que un colgado, amante de las bombas, secuestra a la hija del gobernador de Luisiana. Y amenaza con matarla, le pone una cosa que hay una película, de hecho, de Rutger Hauer y Mimi Rogers, con un collar de explosivos. Amenaza con matarla si nos va a rescatar a las 48 horas. Y entonces, un policía muy pasado de rosca, que en ese aspecto, eso sí que lo creo directamente, el personaje recurre a un criminal todavía más colgado que ha sido compañero de celda del individuo que tiene atrapada secuestrada la gobernador, que además no solo lo conoce, sino sabe cómo desactivar la bomba. La historia viene también por el hecho de que querían rodar en Nueva Orleans, en Luisiana. De hecho, a ver si saben lo que es un cajún. Un cajún es alguien de los pantanos, de los pantanos de manglares de Luisiana. Luisiana. Además, él tenía que ser, además por lo visto, la idea es que fuera un criminal muy, muy despreciable. Lo que pasa es que en cierta manera lo que se buscaba es que al final, en cierta manera, era con esta acción redimir en cierta forma a este señor tan deplorable. La historia se quedó ahí porque se quedó ahí. Y lo que más me sorprendió, y esto, fíjense que o sea, sabía lo de Eastwood, pero no sabía la otra parte. Sabía que le habían ofrecido el papel a Clint Eastwood. Lo que no sabía era que contarlo con Richard Pryor. ¿Por qué? Claro. Porque más en ese momento Richard Pryor, vamos a ver, que también hay que tener, vamos a ver. Y esto lo lanzo porque hay mucha gente que se declara fan confeso de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, llámalo usted como quiera. Pero no se ha visto cosas. Entonces, Pryor tuvo en los años 70 un programa, solamente llegaron a rodar 4 episodios, porque era lo más parecido a un tren de mercancía. Siempre pongo el ejemplo, pero es que es curioso porque Richard Pryor hizo una película que es fantástica, que es el Silver Strike o Chicago, la botella creo que la semana pasada, con Gene Wilder. Me encantó cuando la vi. Y al final la máquina de tren se lleva por delante la estación de trenes de Chicago. Y Richard Pryor era todavía más excesivo que un tren de mercancía desbocado. Richard, yo creo que Richard Pryor, la palabra políticamente incorrecto la dejaba, era suave comparado con lo que él hacía. Sí, sí. O sea, De hecho, estaba lo políticamente incorrecto y luego estaba Richard Pryor. O sea, era una pasada. Y él. De hecho, él fue un afroamericano que acuñó programas llamados a los negros, o como se llama en inglés, que es nigger, o negro, que era algo que usaban la gente más racista, más recalcitrante del sur. Él lo hacía, porque él lo hacía descaradamente. Y de hecho, una de las preguntas que le hace, hay un momento en donde Eddie Murphy lo dice, o sea, se autodenomina a sí mismo negro, y eso además está totalmente, digamos que después se convirtió en una especie de coletilla por los actores afroamericanos. Pryor lo decía. Pero Pryor tiene, con permiso de otras cosas, 4 minutos y medio, 4 de los minutos y medio más geniales que sobre la Guerra de las Galaxias. Porque es que en su programa hay un corto de 4 minutos hecho en la cantina galáctica. Y el cantinero es Richard Pryor. Y eso, vamos a ver, es absolutamente, vamos a ver, es insuperable. Pero fíjate, yo lo veo, o sea, yo veo Límite 48 horas o 48 horas con Clint Eastwood y con Richard Pryor. Hubiera sido la misma película, pero otra película. O sea, hubiera otra película sí que es totalmente verdad distinta.
O sea, me encanta con Nick Nolte y con Eddie Murphy, pero vamos, eso hubiera sido una locura total. No, no, lo que pasa es que, exactamente, lo que pasa es que Eastwood es demasiado taciturno en personal y en sus películas, y Sí, Pryor, vamos a ver, aparte que también es la primera película, pudo ponerle freno a Eddie Murphy. Nunca lo hubiese podido el a Richard único que le Pryor. consiguió poner freno, y eso nunca llegaron a ser amigos, pero se entendían, era Gene Wilder. Pero porque Sí, Wilder era es una verdad que no, persona muy, dice muy... que, y mira que hicieron películas juntos, pero dice que bueno, que se llevaban y no se llevaban. O sea, es esa relación de amor-odio que muchas veces existe entre las personas, ¿no? Vamos a ver, se entendían. El Eso. tema es que Gene Wilder era muy serio, muy callado, muy de... A ver, Gene Wilder fue el Willy Wonka perfecto, porque de primeras Ujú. dadas, cuando le preguntaron el guión, lo primero que le dijo al director es, oye, ¿y si cuando salga yo, en vez de ir andando, voy cojeando y de repente me caigo y me pongo, no se queda encantado? Y el director le dijo, "Jo, vale, lo sabes hacer". Realmente, independientemente de que parece como que Quentin Blake, que es por excelencia de las historias de Roald Dahl, cogiera de modelo a Gene Wilder, que esa es la segunda parte, pero tú ves el personaje y parece que está copiado, y en realidad Quentin Blake es Wilder. Pero Wilder era muy serio, muy muy callado, muy... Y en cambio el otro era... Lo que pasa que se entendían, precisamente porque Wilder lo para. Y en cierta manera yo creo que Richard Pryor le peto. O sea, yo creo que Pryor sabía con quién se las estaba jugando. Aparte que Pryor llegó a decir que admiraba muchísimo a Gene Wilder, o sea, no nos engañemos. Por mucho que los puristas, y ya lo dijimos el año pasado cuando hablamos de la película, por mucho que los puristas se rasgasen las vestiduras, que lo hicieron, siguen haciendo, el jovencito Frankenstein es maravilloso. O sea, ya sea el doctor Frankenstein o el doctor Frankenstein, me da igual. A mí me sigue gustando más el doctor Frankenstein. El homenaje, aparte de que ese que es una película de amigos. O sea, es la película eh, entre Mel Brooks, Martin Fenweiler. Sí, sí, También Martin Peter Pan, Feldman, también como Igor, está genial, el doctor fantástico. Frankenstein, o sea, Eran todos es amigos brutal, Gene y se Wilder y nota, tal. pero Wilder era un grandísimo actor. Y entonces Pryor lo admiraba montones porque dijo que le había encantado el Señorcito Frankenstein. Sí, Entonces, de cierta manera también Pryor sabía estar es como cuando hizo Superman 3 con Christopher Reeve. Christopher Reeve era un total, tipo que hablaba poco. Y total. en cierta manera, Pryor era el que se paraba, aparte que le gustaba mucho el personaje de Superman. Entonces, a pesar de su suceso, también a veces es que, digamos que ellos se entendían bien en el rodaje, pero cuando se terminaba el rodaje, cada uno cogía caminos distintos, porque a Pryor le encantaba salir y hacer el cabre, y a Wilder le encantaba estar leyendo. La Claro, incompatibilidad era más por su vida personal que por su vida sí, profesional. ya te entendí. Pero la historia realmente se planteó así, lo que pasa que al final, Eastwood, más es que Eastwood quería ser no de policía, quería ser de convicto, para Ya, no entrar con Warner y la idea de Harry el Sucio. mm. Y al final Claro, eso acabó, también es le fue verdad que él estaba ahí atrás y se quedó todavía. haciendo fútbol. mm. Pero Nick Nolte, vamos, Entonces, también el policía que interpreta a Nick Nolte está muy bien empleado, como ese policía no, no, rudo, brutote, que termina resolviendo los casos porque tiene la suficiente cesera para ello, pero que también va arrasando, que por eso el jefe de la policía lo quiere dejar fuera del caso porque dice, la me va a bronca, arrasar media la ciudad. bronca es, sí, sí, no, no, a ver, es una persona muy excesiva, Mm. mira, En ese sentido está muy bien. salvando mucho la distancia. Hay una frase de James Mason en la Cruz de Hierro. A ver, para el que no lo sepa, el sargento Aster de la Cruz de Hierro, el personaje, lleva las máximas condecoraciones que un soldado puede llevar, que podía Sí, llevar en Alemania, o sea, todas. Le sí. falta la Cruz de Hierro con hojas de las hojas de roble, que Mm, además en una condecoración que se llevaba colgada, pero tenía de primera clase, de segunda, tenía todo lo tenible. mm. Pero él detestaba ese ejército.
y detestaba el sistema e iba por libre. De hecho, Ujú. el mejor ejemplo es que él, cuando se queda sin balas de su pistola, porque lo que la gente tampoco sabe es que la pistola, el arma que llaman los alemanes, no era, un fusil ametrallador, era una pistola. Lo que hoy se conoce como que 47, que es invento alemán, la base sí era un fusil ametrallador. Él se queda sin balas y coge un fusil soviético con tambor y se pasa toda la película, o sea, es como muy irreverente, o sea, como Sí. evidentemente había tal cantidad de miles de soldados, él dice, no tenemos suficiente munición de nuestro ejército, voy matando gente y voy cogiendo su munición. Ajá. Y James Mason le dice, capitán, dice, el problema de Steiner es que necesitamos gente como él, pero no queremos gente como él. Y el problema del personaje de Nick Nolte, la gente plantea la película, que 80, donde el nivel de criminalidad en Estados Unidos era no solo en Nueva York. Mira, triste es lo que voy a decir en cuanto a cómo terminó. Quien fue el fiscal general del estado de Nueva York, que era Rudolf Giuliani. Giuliani. Ujú. Giuliani era el fiscal general que ha tenido esa ciudad y uno de los mejores, Sí, porque sí, lo sí, que hizo sí. en el 11 de septiembre se sigue estudiando en las escuelas, o sea, su Mm. comportamiento, ya lo hablamos en su día el año pasado, o sea, la forma en la que él se dirigió a los medios, la forma en la que él se puso delante de una cámara lleno de tierra, porque su chaqueta había pasado mejor vida, y la forma en la que le dijo a la gente, por favor, eso es lo que Sí. cualquier político del país que sea, tiempo normal, no estoy hablando en un tiempo como ese, tendrían que Sí, aprender, o sea, pero luego se juntó con Trump y ahí ya me lo malogró y al pobre ahí ya lo Giuliani. estropeamos, pero Ahí me lo él fue el que estropeó. limpió las Nueva York. Sí. Entonces, el nivel de criminalidad era salvaje, porque era salvaje. Fíjense Sí. que el límite de 48 horas a Walter Hill siempre se le ha achacado de que no, que tus personajes son como muy machos y no sé qué, y lo has copiado de Sam Peckinpah, y él dice que sí, pero que en realidad no. A ver, él pierde su revólver, llega a una comisaría que parece un sitio directamente. Parece que está Mm. sacada de una película de John Carpenter. Habla con un compañero, el compañero lo primero que hace es darle un Colt 911. O sea, ni hacen forma, le dan un arma igual de potente porque es el mismo calibre que el que llevaba. O sea, es una película que denuncia al final los dos malos llevan un revólver del 44 y un revólver del 44 antiguo, un Colt Frontal, Ujú. arreglado, y él lleva un 44, aunque sea una automática, que son armas antiluvianas, o sea, son armas que le hacen a una persona no considerable. Más Mm. están pensadas para lo que están pensadas. Una es un arma de guerra, porque en 1911 se creó para el ejército, y otras son el antiguo que en realidad es pensada para parar una vaca o un toro que te viniese delante que por otra cosa, porque no sé, es a lo que voy. O sea, denuncia eso, denuncia en cierta manera no la falta de profesionalidad, sino donde todo está muy mezclado. El capitán de la comisaría es afroamericano, tiene compañeros afroamericanos. eh, no es una película muy políticamente incorrecta en ese momento también, porque todavía a los afroamericanos todavía no era como antes, pero todavía no había ese resurgir que yo, sobre todo a partir de la mediados de los años 80, sobre todo en televisión, o con gente como Eddie Murphy, que representaba pues la nueva hornada de actores que empezaron a dar muy fuerte. Desde el Washington, Eddie Murphy fueron dos de los que encabezaron ese relevo generacional, que sobre todo es protagonizado por Sidney Poitier, que era el referente que tenían todos. Mm. eh, a pesar de que había otros actores afroamericanos, pero Poitier al que todo el mundo se veía reflejado. El primero que lo dijo en su momento fue desde Washington cuando le dieron el Oscar por Glory. Pero son policías muy impulsivos, muy brutales, muy me llevo todo por delante. Él se va regenerando con el paso del tiempo. O sea, puede estar con otra persona, el hecho de tener, es curioso con los diálogos, que aunque la gente piense lo contrario, eh, Eddie Murphy no improvisó. Más es que hay una pregunta que dice, ¿cuántos diálogos improvisó Eddie Murphy? Dice, no mucho. Y la verdad es que no. Solamente alguna vez se le ocurría algo. Una de las virtudes que tuvo Eddie Murphy cuando empezó a trabajar en películas era que era muy respetuoso con los guiones, con lo que tenía delante. Por eso se cimentó una carrera que después le permitió hacer un montón de majaderías. Al principio era un actor, sobre todo con muchísimo talento,
yo no la cogí porque sinceramente no me gustó, pero la crónica que sacó el Variety, porque en este caso Paramount no confiaba mucho más en la película, no sacó 2 páginas maravillosas, no sacó una reseña y poquito más. Aunque la película costó 100 millones y recaudó 80, no está nada mal, pero no confiaban en ella. Y lo que le achacaban a la película es que Eddie Murphy era el gracioso o el payaso que no talla. Y es curioso porque yo lo pensé antes de leerlo, y lo dice Walter Hill, que es verdad, él a medida de ir pasando, él llegó, no se incorporó al principio porque tenía que terminar con sus compromisos con Saturday Night Live, que es donde, como todo el mundo, porque todos estos salen del mismo sitio. Ya hablamos de John Belushi, ya hablamos de Dan Aykroyd, ya hablamos de Sí. Chevy Chase, y él también salió de Saturday Night Live. Pero empezó dubitativo, pero es un actor que va más, o sea, la película se nota. Él empezó tarde, se supo adaptar, me dice que es una persona muy agradable, bastante asequible, que más se llevaba dentro de lo que cae bastante bien con Nick Nolte. El tema es que Nolte es muy reservado en su vida personal, pero se van sintiendo cada vez mejor y se nota muchísimo. Una película de 95 minutos, los primeros 30 minutos son bastante caóticos, los siguientes 30 minutos, ¿vale? Y los últimos 30 minutos fantásticos, son fantásticos. Cuando Walter Hill, aquí No, hay un tema que analizar. Luego lo que tú dices o sea, fíjate tú que en este caso bueno, dicen que posiblemente 48 horas sea la película que, que inicia de manera oficial, como quien dice, el género de las buddy movies, ¿no? De los buddy movies cop. O sea, ¿no? De los compañeros de policías y tal, en los cuales siempre hay uno que es un poco el descanso cómico, ¿no? Pero que en este caso Eddie Murphy no es que sea el secundario cómico, es que es el protagonista cómico, y luego tienes a Nick Nolte, que es el tal, y por eso te digo que hay momentos impagables como cuando Eddie Murphy le discute a Nick Nolte que a él le hacen caso porque lleva la placa, y le dice, no, venga, vamos, demuéstramelo. Y entonces le dice, pero tienes que entrar ahí, y se mete el nota en un bar de estos de country, pues, están en San Francisco, un bar de estos especializados, donde están todos los votantes del Partido Republicano y del Tea Party seguramente, y entra Eddie Murphy, y todavía estamos en el año 82, impecablemente vestido con la de esto de policía, con la chapa de policía, y entra y los pone a todos firmes allí, hasta alguno le quita las armas y tal y cual. Y tiene una escena genial que yo creo que eso sale de Eddie Murphy, la de cuando está apuntándole como, no hagas esto, te voy a disparar. El otro dice, no vas a tener aquello. Y, dice, y le dispara así para abajo, ¿sabes? Para dispararle en el pie. Pues toma, tú púgile. O sea, hasta eso son momentos del guión que como que te relajan para luego meterte en la acción pura y dura, y que todavía te impacte más. Porque si toda la película fuera acción, 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 llega un momento como que te desenchufa o te desencanta. Pero el hecho de meter estos momentos en los cuales uno se relajaba a través del discurso cómico o tal, yo creo que eso es lo que hace también grandes estas películas de Walter Hill, que tiene esos momentos y que va dosificando, como tú bien dices, te atrapa con un principio brutal, y luego te acaba en alto igualmente. O sea, porque hace esos balances que permiten que se vayan incorporando nuevas escenas de acción, pero con estas escenas así, y en este caso pues viene genial lo del compañero, o sea, que esa pareja no sea de dos policías, sino que es uno el policía que tal, y el que por cierto, y una anécdota que tengo que contar de la película. Yo cuando vi Límite 48 horas, yo no escuchaba ni conocía a The Police, y viendo a Eddie Murphy en su celda interpretando Roxette, a partir de ahí digo, ¿quién es esta canción? Y ya a partir de ahí me busqué y vi que era de Police, y ya me enganché ahí a Sting y a su banda, ¿no? Pero que es también un momento espectacular cuando llega Nick Nolte a Eso sí buscarlo me y creo se que lo esa idea encuentra. de Murphy
No, no, o a lo mejor Esto que sí, se ¿no? de Lo de Murphy, cantar rock seca así de esa forma, ¿no? O sea, genial. sí, eso sí que tira, vamos a ver, hay cosas que él podía añadir. Claro, La película, de hecho, tiene guionistas. La película en sí tiene 4 guionistas, y independientemente de que Hill también lo sea. Y, y, y te plantean, o sea, es que Hill es una película, Hill es un director políticamente incorrecto, es un escritor políticamente incorrecto y es un director políticamente incorrecto. Y esta película es políticamente incorrecta en muchos sentidos, en cuanto a cómo te plantea. Pero digo, es una película que va más. Sí, yo siento que hoy solamente tengamos 3 imágenes y la primera imagen que ha salido es el cartel que más se conoce, el límite que es donde 48 horas. cada uno se le ve. La siguiente es una imagen que se les ve a ellos sentados en el destartalado, que le voy a pedir que a Gonzalo que la ponga, que se les ve sentados en el destartalado Descapotable de Nick Nolte. Cadillac descapotable de Nick Nolte, que además está muy bien porque además aparte que hay una cosa que también hay que ver, es el hecho de que Nolte es enorme y Murphy no. O sea, Sí, es que Nolte cada vez que se pone de pie es más alto que todos, pero además es que es no, alto y no, grande, y porque es Nick Nolte grande, es exactamente. altísimo, es grande, es un actor anchísimo, muy, muy grande. Entonces, toda la cuestión pero es una película que te digo, lo que tú dices, está muy bien dosificado. Hill sabe, es que Hill es una persona que sabe muy bien. Y aparte él dice que cuando tú eres el guionista y el director, te vapulean menos porque evidentemente es más dueño de la película que cualquier otra persona. O sea, no, la idea es tuya, tú conoces la película mejor que nadie. Y si quieres hacer algún cambio, hombre, un director puede hacer cambios, evidentemente, pero Ujú, si encima tú eres el guionista y el director, es más fácil. sí. O sea, en realidad digamos que esa es aunque muchos guionistas suelen estar en los rodajes, pero es mucho más fácil. Que fíjate tú, te Eh, digo una cosa, hasta el coche está bien elegido, o sea, porque es un coche que pega con un sitio como California, San Francisco, tal y cual, y además permite rodar escenas en el coche sin necesidad de estar dentro del coche. O sea, tú estás viendo lo que están haciendo Eddie sí, Murphy y sí, Nick no, no. Nolte en el coche. Tienes fíjate, y los coches los representan a ellos. El Nick Correcto. Nolte tiene un Cadillac El Dorado, que es enorme. Era el coche que regalaba Elvis Presley, cada vez que le caía bien, le regalaba ese Cadillac. Sí. Y Eddie Murphy tiene un coche 356 Cuando van a... pequeñito, Sí, 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 sí. que, que pequeñito, o sea, es curioso porque, a ver, Eddie Murphy, el traje que llevaba, se ven los títulos de crédito, Sí, estaba diseñado por Giorgione. sí, sí, porque Digamos que él es eso. él iba de trapicheador, pero como era estafador y tal, pues eso, ¿no? Como que Pero tenía bien, que dar una pero imagen, ¿no? una imagen. Y el otro no, el otro es Y el digamos otro que nada, el el otro iba, desastre. sí, total, le daba todo igual. O La sea, única el otro no que le cuidaba el. intentaba meter un poquito en cintura era la pareja, que la pareja era Annette O'Toole, que después Anécdota, sí. que hizo también de Lana Lang en las películas de Superman, de Christopher En la Reeve, tercera, y posteriormente también hizo de la madre de Superman en las nuevas, de Martha Kent en en las nuevas Smallville, películas. exactamente. Sí, sí, sí. Eh, sí, y es verdad. O sea, digamos que es que cada personaje está representado por eso, por cómo ve, por el coche que lleva, por la actitud que tiene. eh, Porque además es que Gil es una persona que él entiende el cine. Por eso puse el ejemplo de The Driver. The Driver es una película prodigiosa en cuanto a que utiliza el primer principio del cine de imagen. O sea, en The Driver no hay un diálogo hasta me parece que pasan 15 minutos, porque en realidad te da igual, lo que oyes es el ruido del coche, el ruido en este caso, de la palanca de cambios y el ruido de cuando derrapa. O sea, es que no necesitas nada más, no necesitas que nadie se te ponga a hablar. Y hay muchas en, en 48 horas que juegan con lo mismo. Lo que pasa, claro, teniendo una persona tan excesiva en el buen sentido como puede ser Murphy, porque a Murphy no es nadie en comparación con lo que puede ser Richard Pryor, pues evidentemente es mucho más fácil. Lo que pasa que es eso, es una película donde
Hombre, que problema aquella época yo creo que todavía el no, ¿no? problema Como tú decías de... antes, era su primera película, pero después Eddie Sí, Murphy es uno de los grandes actores, no solo de la comedia, sino también de uno de los grandes actores negros del cuando universo se ha puesto a hacer hollywoodense. cosas más serias, cuando se ha puesto a hacer cosas más serias, a mí me parece mejor actor que cómico. Porque Sí, cuando se pone a ser cómico, sí. De hecho, hay algunas no, no, películas yo lo he de él. visto, tiene películas muy interesantes y tal, pero no sé, a uno se le queda Reggie Hammond o se le queda Axel Foley siempre dentro del corazoncito, No, ¿no? sí, Axel Foley. Sí, no, Axel Foley sí, pero fue una película que además está muy bien, muy planteada. Pero a mí esta película creo que lo representa muy bien. Y al final es una película que va más, y sobre todo en el buen sentido, porque al final los dos son muy bien retratados. Yo creo que es la virtud que tiene, que al final tú los acabas conociendo un poco más. Mm, Y además es una película que tuvo problemas, porque eh, en ese momento quien llevaba la voz cantante era un señor que después aupó a Disney hasta lo más alto, que es Eisner. Eisner es un señor, es el prefecto ejecutivo de una empresa como Disney, pero como dice Walter Hill, a Michael Eisner no le gusta enseñar el otro lado de la realidad. sí. O sea, hay una película que se llama El Proyecto, una película que te plantea los que hay a la sombra de William Dafoe. Y en realidad eso es lo que a Eisner no le gusta. Y también en este momento entraba dentro del organigrama que después hizo más cosas. Don Simpson, la pareja de Jerry Bruckheimer, un Ujú. Don Simpson que terminó como con James Belushi y ya en este momento tenía serios problemas de adicción. Y en realidad es una película hecha a trompicones por eso, porque Eisner quería tener más control y todo tenía que pasar por él. Después, Don Simpson era todo a base a base de notas. Ya. Y Walter Hill lo dice, al principio me las leía y después se las leía la secretaria del productor, que no tenía ningún tipo en este caso, de Tandem Joe Silver y Larry Gross, y en realidad aquello salió como salió. Lo que pasa es que eh, estamos en los años 80, porque estamos en los Sí. años 80, lo que se buscó en los 80 más era, no te voy a decir el éxito fácil, buscaban cosas muy determinadas, como una época donde se buscaban cosas como esas, se llegaron a producir películas tan comprometidas y tan válidas como las... O sea, es que el año 82 es en el mismo sitio donde pones un Rocky 3, pones un Blade Runner, pones un oficial de caballero y pones Mm, desaparecido hasta Gabra. O sea, que te quedas como sí. diciendo, mi madre. O sea, o el Señor de las Bestias. O sea, era lo que era. De todas maneras, yo O creo Los que el Campos del peso particular de Silencio, creo Hill que también es del 82, ¿no? De Killing Fields. creo que sí. Mm, Déjame ser 82, 83. es que por ahí también. Eh, O la de, ¿cómo se llamaba? por La de ese Sigourney sí. Weaver y Mel Gibson, que le dieron el Oscar a la actriz. Sí, que Linda era Hunt, sobre lo del final de la dictadura de el Sukarno. año, eso, El el año año que que los vivimos son. peligrosamente. Sí, 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 no, son. en realidad fue una época digamos que era una época de cambio, pero a nivel creativo fue una época realmente increíble. Sí. Se hacían Pero el muchas muy problema, buenas películas y no había esa obsesión por conseguir el blockbuster que parece que hay ahora, ¿no? vamos a ver, lo había en determinados estudios y con determinados, vamos a ver, un estudio siempre va a tener la obsesión del blockbuster, siempre lo va a Ya. tener, por una mera cuestión económica. Ujú, Lo que pasa que lo que no pasaba en el año 82, bueno, y no mm, pasó hace poco tiempo, es que el mercado no estaba tan pelado. El vídeo doméstico todavía no había llegado, y de hecho el vídeo doméstico le hizo un gran favor, porque lo que tú no podías, lo que hablábamos, lo que hemos hablado muchas veces, película, lo que le pasó a Sueños de las Bestias, que no de las Bestias pasó un poco sin pena ni, y después había una cola de 15 personas para que leyeran el video. mm.
y en realidad todo el mundo ganaba. No había esa inmediatez, tampoco había las locuras en el buen sentido de la palabra de Warner Media, de Disney sí, Warner Media y Disney, bueno, también lo que puede ser su caso de Netflix o Amazon, pero sobre todo, bueno, y lo que hoy día sigue siendo Universal, que es enorme en comparación, no hemos juntado con nadie. Era otra historia. Y hablabas había cierta diversidad. Era un mundo donde estaba por una diversidad, se planteaban las cosas de otra forma, las cosas daban tumbos como siempre ha pasado. Pero es lo que dices, esta película inaugura una moda, sobre la moda del hecho de que tú vas a recurrir a un antiguo, a alguien que pudiera contar a los malos, que después tenía su propia intrahistoria, evidentemente, Sí. pero de una forma, sobre todo con el sentido del humor, que además es curioso porque a medida que va pasando la película, los dos se suavizan mucho. O sea, el propio Eddie Murphy ya no es tan gracioso, Sí. digamos que se da cuenta de que la cosa está como está. Está, También se da cuenta es más seria de lo que él se piensa, sí. No, y sobre todo se da cuenta de que detrás del coche desgarbado, una chaqueta que vivió una época mucho mejor y, sí, y una actitud ciertamente autodestructiva. El personaje de Nick Nolte es un buen policía. O sea, y él no se deja comprar. No, o Tiene sea, un no solo principio, que es un buen policía, sino que es una buena persona y una persona honrada, ¿no? Que puede ser mejor o exactamente. peor Eso policía, es lo que pero dentro de ese es policía, buen policía y es honrado. Es una persona honrada. o sea, los Eso es lo dos que quizás influyen y al final, pues, los dos son, como quien dice, mejores de como eran al principio por la influencia que han recibido del otro. O sea, se influyen mutuamente y eso les hace mejores de cuando empieza la película. cuando se conocen. Hablando de lo que tú decías de la secuencia esa, dice, el que hace la entrevista le dice, ¿a quién se le ocurrió escribir lo de soy tu peor pesadilla, un negro con una placa? Y Esa. él dice, a mí. Y el otro se quedó como Claro que diciendo, sí. él, de todas maneras, dice que él llegó, él llegó tarde, pero cuando llegó, él vio la historia y entendió que, porque además no, es Además, un en el bar ese nada de bailado. todos machos Sí, sí, en plan cowboy, aunque no fueran cowboy, con sombrero de ala ancha y camisa de cuadros y cinturón de Villagrande y todos allí ahí sí, con sí, botas sí. tejanas, Y botas llega, altas, sí, sí, y sí. llega él ahí en plan, soy tu peor pesadilla, un negro con placa. Esa frase es genial. Sí, sí, pero además dicho además no un afroamericano, sino un negro, No, no, como no, le decía antes en el sur. claro, Y a ver, eso es totalmente un homenaje o sea, decía Richard Pryor. O sea, Pryor usó, cuando esa frase estaba poco menos que vetada, él dijo que no, que él lo que quería precisamente era, porque claro, lo que porque era Pryor era, era un o sea, es provocador. la palabra que usaban aquellos para denigrarte, pues le dices, pues yo soy eso, pero además con placa de policía, te vas a enterar, te la voy a meter doblado. Entonces, eso es lo que tiene, yo creo que eso es lo que tiene la película de genial. Y después te digo, a nivel técnico, es grandísimo director. A ver, Man Standing, que es aunque se dice pronto, es la tercera versión de Jimbo de Akira Kurosawa, porque además otra cosa no, pero Walter Hill es un señor leído y escribido cinematográficamente hablando. Sí, No solo es una grandísima readaptación, sino de las mejores películas de Bruce Willis. O sea, es una película hasta decir basta, sí. excesiva, sangrienta, es totalmente Peckinpah, que para mí yo creo que es la película más Peckinpah que ha hecho Walter Hill. Mm. Es donde realmente Hill le da rienda suelta al movimiento
de destrucción de una persona que no tiene nada que perder. Eh, y fue una película que pasó con bastante pena también. Yo Sí, creo que el problema de Mortal Kombat es como que lo dijimos en su momento. A mí, cuando yo vi Calle de Fuego, que es una película que me encanta de principio a fin, aparte que ujú, eh, eh, está hablando, yo solo tiene un traje único, porque esa película es un traje que no ha repetido nadie. La química entre Michael Paré y Diane Lane es fantástica, sí, supera con mucho cualquier vista. mm, Los otros dos secundarios que son Rick Moranis y, y que parece que va a volver a trabajar. Y ha firmado para volver a trabajar con Disney, de hecho, después de estar 30 mucho años sin tiempo, aparecer después de que... sí, Sí, porque él se retiró desapareció cuando su mujer totalmente. falleció. Mm, No, él no es que se desapareciera. Él tiene 2 niños, su mujer falleció y él que se va a dedicar a su familia. Además, él estaba harto eh, de Hollywood, o sea, estaba sí. harto del sistema de los estudios. A mí me Willem encanta como Dafoe, cuando actor, O sea, todavía yo donde lo veo me parece un pedazo de actor hizo y grandes cosas, porque mm, Manny pasó la historia por ser el protagonista de Fantasma, el protagonista de Cariño de los niños, el protagonista de Calles de Fuego, ojo, y la Willem versión de Dafoe de su la obra pequeña es... tienda de los horrores, exactamente, La que tienda además de los horrores. cantaba, que además cantaba. No, no, O no, sea, sí, él no, y era, aparte, era una las película, canciones que interpreta Seymour, es él el que las interpreta de verdad. él es... No, nada más, además te digo una cosa, eh, la primera versión de La pequeña tienda de los horrores, el protagonista es Jack Nicholson. Es Y hombre, no cierto. lo hace mal, pero Seymour, Rey Moranis, no de cualquier Sí, cosa. O sea, sí, a sí, mí es eso es que verdad. yo le tengo absoluta devoción a esa película. Fue una película que además vino con el hándicap de que la película se estrenó solo en versión que de otra manera. A ver, es una película prácticamente casi todo con canciones. Y a Mm, mí la de los horrores, que además tiene una doble lectura terrorífica, es maravillosa. Y él lo hacía y Seymour. O sea, él es buenísimo, el Moore sí, perfecto. Pero, a ver, él perfecto. tuvo un problema muy, muy serio, su mujer se murió Sí, y él tenía 2 niños pequeños y él dijo, yo me voy a sí dedicar a mis que hijos. se retiró y Pero es tal. que Calles de Fuego es una película perfectamente pensada, bien narrada, bien contada, muy... De hecho, lo de a Rock and Roll Fantasy me parece llevar la historia al extremo. Sí. Y es una pena, porque ahora es una película que todo el mundo idolatra. Ahora todo el mundo idolatra Calles de Fuego. De hecho, tiene unas mejores bandas sonoras que te puedes echar Yo la guerra. cuando la vi por primera vez me encantó, me encantó. Porque además también Sí, 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 es sí. de O sea, esas películas que ubican en un universo temporal indeterminado, porque tiene en- cosas que parecen del determinado. presente, cosas que parecen futuristas y cosas que parecen del pasado. Y Y eso le da un que son del ambiente muy pasado, vamos. especial, le da un ambiente muy especial a la película y es lo que tú dices, vamos, yo no sé, por lo que te comentaba al principio, de por qué no se han valorado más esas películas de Walter Hill y a Walter Hill como director. Yo creo que tampoco porque él, vamos a ver, él tampoco, digamos que es como, a ver, no sé si lo sabrán, pero bueno, es el impulsor de Alien. De hecho, el primer draft de Alien está escrito por él. La compañía que llevó Alien al cine, Brandywine, es suya. Ujú, El que compró el guión de Dan Bannon fue él. sí, A él lo de producir, es que él le convence, además, o le cansa según admite en la entrevista. Pero siempre ha sido un director muy de estar en la tramoya. sí, Es un señor que, digamos que no haya hecho las relaciones públicas que debiera, por decirlo de alguna manera, o en realidad tampoco quería hacer las relaciones públicas que ha tenido que hacer. O sea, yo creo que también te digo una cosa, por lo que yo sé, por contar lo que sé de cómo funciona el sistema de producción, que eso sí lo conozco más porque he estado en rodajes en España, he conocido a directores artísticos, a directores, actores, actrices, a productores ejecutivos. Hemos conocido prácticamente a toda la panoplia de la gente que puede actuar dentro de una película, ya sea el equipo artístico o el equipo técnico. Y he traducido a otros países y he tenido la oportunidad de eso, de hablar con directores, directoras, actrices y actores de muchos países. El sistema de estudio es muy complicado, porque es muy complicado.
a mucha gente no les acaba de convencer. Entonces, hacer una película es la guerra, es como irte a una guerra. Y hay mucha gente que hace una película, hace la película que quieren hacerla y ahí se queda. Al final te digo una cosa, Patricio, libros como este, lo que nosotros estamos haciendo, reseñas que yo he ido encontrando por internet o en revistas, que tampoco hay demasiadas, yo creo que el tiempo, ¿sabes qué? Pone a todo el mundo en su sitio. Sí, Y eso es verdad. hoy día es cuando se está, hoy día se revisa The Warrior y una empresa saca muñecos de The Warrior. Hoy día se está reivindicando, ya se reivindicó The Driver en Europa más que en Estados Unidos, se está reivindicando The Driver. Mm, Forajido de leyenda es un western tardío que en su momento pasó un tanto desapercibido, que ahora se le considera un grandísimo western, que más está sí, basado en un real. O sea, 48 horas y 48 horas más acusa cierto cansancio, pero sigue siendo una película es una película incluso más divertida que la primera, porque la mucho más dura, mucho más áspera, mucho más, comparativamente es más Peckinpah. En realidad yo creo que el tiempo, y aquí yo en Finlandia, en un festival de cine, pusieron Calles de Fuego, que la sala se llenó hasta la bandera y se le hizo una especie de Calles de Fuego. O sea, sí, que de hecho sí, se sí, no invitó me a Michael extraña. Paré, que no pudo acudir. De Calles de Fuego se hizo un pase y se tuvo que poner el otro, porque la gente, claro, la inmensa mayoría de la gente que fue a verla nunca la había visto en cine. Entonces, claro, más es una película que en cine gana muchísimo. Y yo creo que vamos a ver, el tiempo acaba poniendo a cada cual en su sitio. Y yo creo Mm, que el caso de Gil es de esas personas que dicen, mis guiones y mis películas hablan por mí. El que se prodigue más o se prodigue menos, pues mira, eso es cuestión de... Porque al final, Patricia, el cine es una cosa muy personal y muy íntima. Tú te metes en una sala de cine, apagas la luz y en realidad estás solo. Te lo digo porque he pasado toda la vida dentro de una sala de cine. Yo he estado en una sala de 400 butacas y una película. O sea, es estar solo en una sala y una película. Y en realidad eso es como se lleva. O sea, yo creo que, y además yo creo que todo este año, tal y como lo estamos planteando, ya llevamos 6 meses, estamos ya en julio, empezamos en enero, se dice pronto. Yo espero que esté sirviendo para que la gente revise todas estas películas. Porque lo que es innegable es que las ves ahora, incluso fue una película como que en teoría decir, bueno, es que es muy de la Guerra Fría, no sé qué. Oye, a pesar de los efectos visuales, tú sigues viendo Firefox y te lo sigues pasando muy bien. Pues te lo sigues sí, pasando muy bien. Y ves Límite 48 y todo comentando que son 40 años. O sea, no estamos hablando de 10 años, 15 años, no. Estamos celebrando 40 años. Tú y yo éramos unos adolescentes cuando vimos estas películas. sí. Y en realidad las ves ahora y te olvidas ropa, te olvidas no sé qué. Y lo triste es que muchos de los problemas que reflejan estas películas siguen estando, eso está claro. Pero siguen teniendo lo que tú dijiste, siguen teniendo esa fuerza, ese impulso de decir, oye, qué bien hecho esto. Y en un momento que, como decía, si tuviera que Juan Antonio, yo creo que estaría diciendo, son películas que te pones a verlas y te olvidas. O sea, como cuando Mm, ves eso, El Señor de las Bestias, que llega un momento que estás tan metido en la historia que te estás olvidando de todo. Y es lo que yo creo que al final es lo que hace buena una película o no. O sea, lo que hace que una película sobreviva al paso del tiempo. El que a Gil se le reconozca más o menos, hombre, tendría que reconocer como guionista, que es un grandísimo guionista. Además, él lo dice, un guionista que ha aprendido, porque es verdad, hay guionistas que son muy buenos hablando solamente de un personaje. Y hay guionistas que son muy buenos hablando de muchos personajes. Y Gil es capaz de combinar ambas cosas, de darle una película, vale, que son los protagonistas principales, pero la gente tiene que darle la voz a la gente que rodea a los personajes principales. Y lo hacen muy bien. Y después lo que comentabas antes, el último cartel, que es la tercera imagen, que además es la misma imagen esta es la edición Tuntia de Hora en finlandés, ujú, que es el cartel que salió posteriormente. Este cartel ya es a posterior, este cartel ya es de las ediciones en vídeo. Eh, a ver, está muy bien reflejado, o sea, la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar. l- eh, Uno es un desastre, siempre va eso hecho vamos,
dan ganas de comprarle una casa nuevo y una chaqueta nueva, dices, por favor. Y el otro no lo da absolutamente impecable, los zapatos, todo es, aparte que es el traje de Armani, además Eddie Murphy tenía muy buen tipo, lo que quieras, además se conserva muy bien. Pero al final tú te vas olvidando de eso, lo mejor que tiene la historia es que tú te vas olvidando de esos elementos y realmente te lo estás pasando bien. Yo creo que esa es la mayor virtud que tienes. Yo creo que fue también, aparte porque Eddie Murphy tenía el tirón que tenía por Saturday Night Live, aparte que Nick Nolte venía de Hombre Rico, Hombre Pobre y había hecho algunas cosas y es uno de los grandísimos actores de su generación. Esos actores que supo saltar de televisión al cine y quedarse en el cine y hacerlo de la forma que lo ha hecho, porque no lo ha dejado con todo el mundo y lo ha hecho bien, porque eso es innegable. Pero en realidad es una película fantástica. O sea, en el sentido eso, está muy bien rodada, está muy bien planteada, está muy planificada. Ellos dos acaban teniendo muchísima química, pues acaban teniendo muchísima química. Y cuando terminas de verla dices, joder, se terminó. Además, en donde no hacían películas de 3 horas como se hacen últimamente, no, tiene exactamente 95 minutos, ni siquiera 2 horas menos 20. Y por supuesto, como casi todas las películas de Hill, tiene una música fantástica, porque vamos, esta película tiene una música fantástica. Y para mí tiene mejor. Bueno, la música de Ian Horner. Pero bueno, lo que son las canciones, la película va en volandas de la música y de las canciones, canciones de grupos afroamericanos, además, en ese aspecto es muy política, era muy políticamente incorrecto, y día digamos que ya eso no llega a mayores. Y eso, es una película te la tienes que ver otra vez porque te olvidas de la época, te olvidas de cómo van vestidos. En realidad, la forma que va vestido, da igual, o sea, puedes ir igual vestido ahora que antes. Vale que el corte del traje de Eddie Murphy ha cambiado con el paso de los años y sobre todo que va alrededor va vestido de otra manera. Pero no. Yo en ese aspecto, yo te digo, hacía años, por lo menos una década que no la había visto y me parece una película, vamos, absolutamente recomendable, absolutamente salvable. Y si alguna persona tiene la oportunidad de entrar a este libro, que tengo que yo sepa, esto no tiene edición en castellano, se lo recomiendo no solo porque todo los que sale aquí son buenísimos, como directores, son casi todos directores, de hecho, sino porque hay es uno de los pocos donde se puede leer una entrevista muy buena además con Walter Hill. Y bueno, digamos que no estoy hablando solo, sino simplemente creo que a Patricia no se le está No, escuchando. ahora Ahora sí sí se se le me está oye. escuchando. No, te estaba diciendo que mantuvieras la Sí, portada del libro para que se viera bien. Ahí sí, está. sí, para que la vean, porque así tienen la. Si la quiere A ver, alguien el conseguir. libro el problema es que es un libro de la Universidad de California, de Berkeley, más exacto. Y bueno, digamos que estando dentro de la fundación lo puedes conseguir, pero normalmente para el público en general es bastante más difícil, pero sé que hay universidades que los puedes pedir. O sea, es un libro muy académico en cuanto al planteamiento, pero es muy recomendable. Sobre todo si quieres conocer bueno, por supuesto, a Lauren Kasdan, sobre todo el caso de Walter Hill, que es un señor muy esquivo a la hora de conceder entrevistas y demás. No es un señor que se prodigue ni siquiera en revistas, nada. A él lo que le gusta es hacer su trabajo. Y lo que sí les recomiendo, ahora mismo se encuentran muchos de ellos en internet. De hecho, Dark Horse publicó una adaptación a cómic del primer guión de Alien, que les recomiendo encarecidamente, por ejemplo. Que ese draft, ese primer guión, en ese primer guión, él también tiene que ver. Ya a partir del primero o segundo, pero es muy recomendable porque es una persona que tiene muy buen juicio a la hora de escogerlo. Y además no tiene pelos en la lengua, él suelta las burradas que suelta y vale. También imagino que eso no lo habrá granjeado. Las peleas con Michael Eisner no le granjearon muchas cosas buenas en su momento, imagino, después con otra gente también. Y al final acaba haciendo. Me ha dicho, bueno, pues también él estaba trabajando ya a finales de los años 60. O sea, que Hill vendría cercano a si no tiene los 80, no le debe faltar mucho. Pero lo que dice, sus películas hacen con diferencia mejor.
cuanto menos ser más consideradas a la hora de hablar de cine contemporáneo, mucho más consideradas que otros directores que, con todo respeto, son bastante más convencionales, sean comerciales o más políticamente correctos. Sinceramente, yo no cambio muchas de esas películas por los diálogos que tienen entre Eddie Murphy y Nick Nolte en esta película. Eso lo tengo claro. Señor, ponga usted el punto y final y anuncie en principio si la autoridad Pues será sí, la película del jueves que viene. después de hablar de esta peli, ¿no? Y de recomendarla encarecidamente. Y yo no solo recomiendo 48 horas, sino la secuela, 48 horas más, que se encadena muy bien con esta y además para mí la complementa y amplía todo ese universo que desarrollan Eddie Murphy y Nick Nolte. Pero nada, ya hemos llegado al final de nuestra charla de hoy. Recomendarles eso. No les has dejado muchos deberes tú esta semana, Edu, a la gente. Entonces, No, bueno, no, que se no, busquen, no, 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 porque que además si, de vez en que si cuando, tienen bueno, curiosidad se busquen el libro, ¿no? Que la película, por supuesto, revisionarla. Y si no la han visto nunca, pues buscarla y verla por primera vez, que seguro que les va a por encantar. favor, Sí, seguro. apúntese, que merecen. No se van a sentir defraudados, te lo puedo Por asegurar. eso lo digo. Y nada, pues emplazarles para el próximo jueves, que ya es nuestro, por ahora, del descanso de agosto, es el último Diálogos de Cine. Y vamos a recuperar No, una... perdón que le interrumpa. En agosto hay diálogo de cine. Perdón Vaya usted que por le Dios, interrumpe. ya me estoy yo, Aquí no ya me sé. estoy yo Usted, equivocando. Yo ya me iba a coger vacaciones, me iba a no, alargar. usted es- sí, no, un No, no, no. momento. Si hay Usted se diálogo de puede ir de cine, vacaciones sin mayores si problemas, hay diálogo de cine, pero estamos aquí. no, Pues sí, por lo lo menos, hay. sí es la última del mes de julio, la charla de la próxima Eso semana, sí. el Diálogos de Cine para Incorregibles que vamos a hacer, dedicado a Oficial y Caballero, otra de las películas que cumple Sí, 40 años este año, que bueno, que en su momento sí, se pospuso por problemas de coordinación y de organización de todo este mare magnum, que es la Fundación Cinemascomic, pero que muy bien y que la vamos a no vamos a dejar que se nos escape. Entonces el próximo no, jueves, y aparte es una película que también merece muchísimo la pena, a pesar de lo que la gente puede llegar a pensar. Es una película mucho más recomendable y mucho más válida de lo que en su momento además se quiso ser ver. pues O sea, yo como lo que bien pasa dice bien Eduardo, hablando de ella. exactamente, ahí vamos a estar. Y bueno, el próximo jueves 21, aquí estaremos. Y nada, pues Ujú. los agradecimientos de rigor, como venimos haciendo, pues al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, a través de cuya página de Facebook se emite este streaming y posteriormente pueden acceder a la grabación de la charla a aquellos que no se hayan podido incorporar hoy, y a la Fundación Cinemas Comic, que es la responsable de todo esto, al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que también nos apoya, y por último, pues por último, a lo mejor Eduardo hace algún agradecimiento más, pero yo sí, No, a la librería del Maldito y a don Gonzalo, que está ahí a los mandos de la nave, haciendo que todo esto se vea y se escuche mejor de lo que en realidad es. Y nada, no sé sí. si tú quieres algún agradecimiento No, más. ya los he dado. No, los agradecimientos es tanto a ti como a ti, a Gonzalo, y a las personas que de una forma en directo o pasado el día de hoy nos siguen viendo. El hecho Pues, de agradecerles el trabajo, el buen la fidelidad. Eso pues es sí, todo. seguimos aquí y ya saben, cuando quieran, aquí estamos, seguiremos comentando películas y seguiremos entreteniéndoles un ratito más que sea, hablando de buen cine y de esas películas que tanto nos gustan y que tan buenos momentos nos hacen pasar. Pues yo qué sé, yo hoy, como ya les decía al principio, es un día así un poquillo tal, pero bueno, que hay que vivir, que hay que disfrutar y señores, que igual que las películas, todo esto tiene un momento en que se acaba y hay que disfrutar la película mientras se está viendo y no esperar a que llegue Exactamente, el de exactamente.
Así que nada, pues Exactamente. agradecerles a todos los que han estado aquí, agradecimientos a don Gonzalo y a don Eduardo. Y nada, hasta la semana que viene, ¿no? Eso. Pues nada, buenas Que tengan buen verano noches y y porten. el que se Buenas vaya a ir de noches. vacaciones, que se vaya rápido, porque si no, no le dejamos. Hasta Eso. luego, Un abrazo. hasta luego, un abrazo.